Comenzamos una nueva semana después de un domingo lleno de bendición. La reunión de bautismos de ayer, donde Rubén dio testimonio público de su fe al bajar a las aguas del bautismo, ha sido de mucha inspiración, de mucho gozo en el Señor, y deseamos que el Señor bendiga la vida de Rubén, la vida de su familia y la vida de la iglesia y de todos los que hemos sido testigos de este acto de entrega, de compromiso en la presencia del Señor. Es maravilloso ver lo que Dios hace en la vida de una persona y cómo responde las oraciones que elevamos al trono de la gracia, aun cuando pasan años en los cuales podemos estar clamando al Señor y Él un día decide dar respuesta interviniendo de una manera sorprendente. Ese es nuestro Dios y le glorificamos y le alabamos hoy con todo nuestro corazón. Ahora en esta mañana volvemos a las bienaventuranzas, en este caso la de Mateo capítulo 5 versículo 6, donde leemos: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Como cada lunes vamos a mirar una explicación, vamos también a mirar los principios fundamentales para el ejercicio de esta bienaventuranza, la aplicación en nuestra vida. Vamos a considerar algunas consecuencias de transgresión y luego también finalmente las evidencias de aplicación o los frutos que esta bienaventuranza trae a la vida del cristiano. Hambre y sed de justicia, porque ellos, dice la bienaventuranza, serán saciados. ¿Cómo definimos el tener hambre y sed de justicia? ¿Quién es la persona que experimenta esta bienaventuranza en su vida? Pues la explicación que hoy vamos a dar es la siguiente. Es la persona, el creyente, que desea agradar al Señor hasta tal punto que su meta es hacer que los principios de la Escritura sean una parte natural de su vida. Esa es la explicación que damos a tener hambre y sed de justicia. No hay mayor justicia que la que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Y ese hambre espiritual, esa sed que nace en el corazón del creyente y que le lleva a anhelar fervientemente el entrar en el contenido de la palabra de Dios, es clave en la vida cristiana. Cuando hay salud espiritual, hay también apetito espiritual. Y en este sentido, un creyente que goza de buena salud será un creyente que va a experimentar hambre y sed de la palabra de Dios. Tenemos que venir a beber. El Señor dijo: el que bebe del agua que yo le daré, venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados. Hay en el Señor una fuente inagotable. A través del Espíritu Santo, el creyente mira la palabra de Dios y encuentra su deleite en ella, encuentra su satisfacción en ella. La dulzura del panal de miel de que nos habla el libro de los Salmos, algunos de los versículos que estamos leyendo en el Salmo 119. La experiencia del creyente día tras día es venir y comer y alimentarse y saciarse bebiendo de la palabra de Dios. ¿Cuáles son? Bueno, podríamos agregar alguna definición antes de ir a los principios fundamentales, porque el que desea agradar al Señor hasta tal punto que su meta es hacer que los principios de la Escritura sean una parte natural de su vida, es una persona que frecuentemente, día tras día, medita la palabra de Dios. Y meditar es conseguir un corazón puro por medio de transformar las Escrituras en mi propia expresión de pensamiento, emociones y voluntad.
Qué hermoso es cuando mi mente está saturada de la palabra de Dios, de modo tal que aquellas cosas en las que pienso están bajo el control del Espíritu Santo, que aplica la palabra de Dios a mi manera de pensar, a mis filosofías, a mis enfoques de vida. Es una persona que incluso sus emociones son controladas por la palabra de Dios. Es cierto que podemos tener reacciones de ira, de rencor, de enojo, pero bajo el control del Espíritu Santo rápidamente encuentran la canalización necesaria para hacer de todas nuestras emociones fuerzas que glorifiquen el nombre de Dios. Y por supuesto, no solo el pensamiento y las emociones, sino la voluntad. Es decir, cuando yo pongo en práctica la palabra de Dios, cuando yo decido hacer aquello en lo cual he meditado en la presencia del Señor. Alguien más dijo que meditar es la actividad que consiste en recordar, en pensar y en reflexionar sobre todo lo que uno sabe acerca de las obras, el proceder, los propósitos y las promesas de Dios, y aplicarlo todo a uno mismo. Ahora, aquí no se trata de algo místico donde yo de pronto comienzo a pensar y a recordar. Voy a la palabra, leo la palabra, veo la descripción de las historias de la Biblia en los libros del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Percibo allí el proceder, los propósitos, las promesas de Dios, la forma en la que Él obró en la vida de personas en la antigüedad. Y todo eso luego lo aplico a mí mismo, a mi vida personal. Amados hermanos y amigos, tener hambre y sed de justicia es un apetito, una sed continua, permanente de la palabra de Dios. Principios fundamentales, estudios sistemáticos. Estudios sistemáticos. Y otra cosa es vida devocional. Ambas cosas deben estar presentes en nuestra vida. Son los carriles por los cuales nuestra vida espiritual va tomando la velocidad necesaria para alcanzar la meta, la victoria, el glorificar a Dios en nuestra vida. Estudios sistemáticos, es decir, hay que profundizar la palabra de Dios, hay que entrar en ella. Los tesoros de la palabra de Dios hay que cavar por ellas, como dice Proverbios 2, como por tesoros escondidos. No sales a la calle y te encuentras con tesoros. Hay que cavar por ellos, hay que buscar, hay que trabajar para encontrarlos. Y la Biblia es así, está llena de tesoros, pero no los va a encontrar el lector apurado que dedica 5 minutos en la mañana antes de salir corriendo y ya luego en el día ni se acuerda de lo que leyó. No. No está mal, está bien leer la palabra unos minutos aunque sea, pero hay que tener estudios sistemáticos. Hoy tenemos tantos recursos a nuestro alcance para estudiar la palabra de Dios, meditar en ella. La iglesia los provee y desafiamos a los hermanos a dedicar tiempo para profundizar en la Escritura. Y la segunda cosa es la vida devocional. La vida devocional que tiene que ver con este tiempo, 10, 12, 14 minutos, donde escuchamos de la palabra de Dios, pero luego tenemos un encuentro personal con el Señor. Cuando luego de escuchar estos consejos que hoy estoy compartiendo contigo, te quedas en la presencia del Señor, oras al Señor sobre lo que has escuchado y ves la manera de aplicarlo a tu vida, repasas los versículos que mencionamos en el devocional, una vida de oración, de dependencia, de compartir de manera natural con el Señor, sabiendo que Él está a nuestro alcance, que Él nos espera cada mañana y que en cualquier momento del día podemos tener un encuentro personal con el Señor, disfrutar de su presencia y experimentar su cuidado. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de transgresión? Cuando yo no estoy teniendo esta bienaventuranza en mi vida, voy a encontrar
lo que describimos como algo fútil, es decir, lo que es vacío, lo que es hueco, lo que no tiene en realidad contenido. En Nahum capítulo 2 y versículo 10 dice el profeta: vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. Está describiendo una situación de una nación rebelde que va a recibir el castigo de Dios. Pero qué triste es cuando sentimos también esta sensación en nuestras vidas. O como dice Sofonías capítulo 1 y versículo 12, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: el Señor ni hará bien ni hará mal. Al Señor no le interesa demasiado nuestras vidas, Él pasa de nosotros. Y eso es algo realmente triste. Una actitud espiritual de indiferencia. Primera a los Corintios capítulo 3, versículo 1 y 2. Pablo dice a los Corintios: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y lo que es más triste es lo que el Salmo 1 describe como una vida seca, en contraste con el justo que medita en la palabra, que su vida es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pues el malo dice que es como el tamo que arrebata el viento y que es arrastrada como esta hierba que se seca por el calor del sol. El pueblo de Israel lo experimentó y es un ejemplo tremendo de oportunidades desperdiciadas y privilegios malgastados. En el libro de Oseas, el profeta Oseas, Dios en el capítulo 6 y 7 les dice muchísimas cosas a este pueblo que no habían tenido hambre y sed de justicia. En Oseas 6:4 vemos la falta de estabilidad. Dice: ¿qué haré de ti, oh Efraín? ¿Qué haré de ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Falta de estabilidad. Luego falta de profundidad. Capítulo 7, el versículo 8 les dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada, es decir, mal cocinada o cocinada de un solo lado. ¿Has comprado alguna vez una torta, un pan, algo especial que estaba mal hecho y de pronto la masa todavía está cruda? No lo puedes ni comer. Y esto es lo que Dios había encontrado en este pueblo. Falta de poder. Capítulo 7, versículo 9 dice: devoraron extraños su fuerza y él no lo supo, y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Qué triste es cuando esto ocurre en la vida de una persona. Falta de prudencia. Oseas 7:11. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. No fueron prudentes en las decisiones que tomaron y por supuesto no hubo fruto. Dice Oseas 7:16, volvieron pero no al Altísimo, fueron como arco engañoso. Falta de producción. Cuando tú usas un arco y la flecha no va al blanco, sino que está mal calibrado y la flecha llega a cualquier lado. Es lo que había pasado con un pueblo que había transgredido el buscar a Dios, el confiar en su palabra y aplicarla a su vida personal. ¿Cuáles son los resultados de aplicación? Gozo acrecentado. El Salmo 119, verso 11 dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Salmo 119, 111. Satisfacción espiritual.
Tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Versículos 24 y versículo 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y finalmente, crecimiento espiritual. Antes bien, dice Pedro, 2 Pedro 3:18, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh, que nuestra oración en esta mañana sea, Señor, dame más y más hambre y sed de justicia y sacia así mi vida y mi corazón. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga.